Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acompáñenos a una lectura más de la palabra del Señor a través del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Voy a leer. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de éste el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo para apreandóle y le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos golpearon, a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciéndole, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Amén, gloria a Dios por esta palabra. En esta tarde ya de domingo le doy gracias a Dios porque me da su misericordia y su gracia de poder meditar en su palabra y más que nada escucharla, estudiar en la palabra de Dios. Es una gran bendición para cada uno de nosotros que escucha esta palabra. Vemos que Jesús les habla en parábolas a aquellas personas que estaban con él y les refiere la parábola esta. Dice que un hombre plantó una viña, la cercó, edificó una torre, después la arrendó y se fue lejos. Entonces mandó a sus siervos para recoger el fruto que había dado aquella viña. Esa viña, nuestro Señor Jesucristo lo dijo textualmente, yo soy la vid verdadera. Entonces, muchas veces esos labradores representan a cada uno de nosotros. Nosotros somos naturalmente malvados. Nosotros siempre vamos a querer ser, ahora sí que los protagonistas de las cosas. Nosotros siempre, el corazón de nosotros siempre se va a inclinar a hacer las cosas que ya fueron hechas, ya fueron dadas. Solamente era ser espectadores. A eso es lo que hablaba esta parábola, de ser solamente espectadores y cuidar. No olvidemos que Dios nos dijo a través de su palabra cuál es su voluntad. Quisiérame que me acompañen y veamos bíblicamente cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios. Veamos qué dice la palabra en San Juan, capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén, gloria a Dios. Vemos claramente la voluntad de Dios, que todo aquel que vea a Cristo y cree en él, tenga vida eterna. La vida eterna está en la palabra de Dios. Toda persona que quisiera alcanzar la vida eterna, aquí está plasmada. Y eso es a través de creer en el Hijo.
en Jesús. Nuestro Señor Jesucristo tuvo y hizo la voluntad del Padre en esta tierra hace más de 2000 años. Él venía para quitar el obstáculo que nosotros tenemos naturalmente desde que nacemos. Hay un obstáculo que no nos deja ir hacia el Padre. Hay un obstáculo que nos hace estar destituidos de la gloria de Dios. Y ese obstáculo se llama pecado. Quiere decir que toda persona, desde que nace, desde que está en la gestación de su madre, en el vientre de su madre, ya es pecador. Prácticamente ya está destituido de la gloria de Dios. Prácticamente está muerto espiritualmente. No tiene ninguna relación con Dios, porque esa es la condición naturalmente. Pero esto no es para que nos asustemos. En algún momento yo me asusté y dije, no, pues, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo si yo soy pecador? Pero yo desconocía lo que decía la palabra. La palabra de Dios me dice que Dios envió a su amado Hijo a esta tierra para que Él sea la propiciación a nuestros pecados, conforme a esa muerte nosotros, porque Jesús murió. Romanos 6, que la paga del pecado es muerte. Nuestro Señor Jesucristo tenía que morir. ¿Para qué? Para quitar el pecado del mundo, para terminar con el pecado. Ahora, Él terminó con el pecado con su muerte, sí. Y también la Escritura nos dice que Él resucitó para nuestra justificación. Veamos bíblicamente para qué nuestro Señor Jesucristo resucitó. Acompáñenme y leamos la palabra juntos. Romanos capítulo 4, versículo 25, cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestro amado Señor Jesucristo murió en la cruz del madero. Su sangre derramada en la cruz del madero nos lavó de nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Eso es el plan y la voluntad que vino a cumplir Jesús a esta tierra, que Él cambió de lugar por nosotros, dando su vida por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Todo esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Escuchaba el testimonio de un amado hermano que decía, y sí es cierto, muchas veces en las que se dicen llamar iglesias evangélicas y cristianas, entre comillas, ante los ojos de los hombres, dicen que ya no están bajo la ley. Pero ¿qué pasa cuando les dicen a sus congregantes que tú no eres hijo de Dios por cómo te vistes, que tú no eres hijo de Dios porque dices insultos, que tú no eres hijo de Dios por una insignificante de cosas? Cuando nuestra salvación es gratuita, lo dice la palabra, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 24. En Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice que la salvación es por gracia, no por obras. La salvación está dada a cada uno que crea que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El tiempo es corto, amigos, amados, familiares, conocidos. El tiempo es muy, muy corto. Nuestro Señor Jesucristo está a punto de llegar. Las señales dadas están cumpliendo. Solo falta una y es la más importante. Que este
valioso evangelio sea predicado en toda la tierra y después vendrá el fin. Jesús prometió que Él iba a regresar. Él iba a regresar y va a regresar, pero cuando regrese, va a regresar sin relación con el pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Que todavía estando aún en este cuerpo, nosotros tenemos ahora sí que la oportunidad de poder creer en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice la palabra. San Juan capítulo 1 versículo 29 dice Juan el Bautista cuando venía Jesús hacia él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ese extracto de la Biblia, ese pasaje bíblico, yo toda la vida, casi toda mi niñez lo canté sin saber el verdadero significado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se hizo pecador, el santo justo se hizo pecador por nosotros. Nosotros somos espectadores de esa gran obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. El que le fue cargado los pecados tras sus espaldas fue a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él, orando en el monte de Getsemaní, dijo en su oración, dijo: Padre, que pase esta copa y que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús sabía en realidad lo que iba a pasar, lo que le iba a pasar, porque la paga del pecado es muerte. Acordémonos cuando lo dice en el libro de Levítico capítulo 4, cómo se hacía la ofrenda para la expiación de pecados. Se agarraba aquella ovejita, becerro, se le imponían las manos, se le pasaban los pecados de la persona, se desgollaba hasta morir y se le quitaba la piel. Después se le cortaba en pedazos y se quemaba. Ahí quedaba en destrucción el pecado. Pero ese pecado, esa expiación de pecados era por un lapso de tiempo. Entonces, el sacrificio que vino a hacer Jesús una sola vez y para siempre nos dio eterna redención. Y a través de esa eterna redención, nosotros somos santos, justos y perfectos. Lo dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 10 al 14, 15, 16, 17 versículos. Lo dice que somos santificados con la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Este perfil de esta plataforma ha sido hecho para que las personas conozcan la verdad. Y la verdad os hará libre, dice la palabra en San Juan capítulo 8. ¿Libres de qué? Del pecado. El que practica pecado es esclavo del pecado. El origen del pecado es Satanás. Nosotros somos incrédulos a la palabra, no creemos. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo escuchaba la prédica del siervo que decía, sí, cierto, siempre que miremos a Jesús, siempre que nos conectemos al corazón de Dios, es cuando Jesús va a poder obrar. Mientras no. Si nosotros no ponemos la mirada en Jesús, no lo vemos, que Él es el protagonista de todo y nosotros solamente somos los espectadores. Aquellos labradores que hasta el hijo mataron, dice la Escritura en el versículo 10. Vamos a retomar el capítulo 12 de San Marcos, ya para terminar. En el versículo 10 del capítulo 12 de San Marcos: ni aún esta escritura habéis leído.
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Quién es la cabeza de ángulo? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra? Nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Espero y esta palabra pueda llegar a tu corazón. Puedas creer en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que ya Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nosotros ya hemos sido lavados de nuestros pecados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido perfeccionados. Así lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. La mayoría de la gente solo lee el 9 y el 10, porque ahí hay un listado de características, de muchas características. Y muchos se agarran, es que yo era así, yo era así. Pero después en el 11 dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, amigos, conocidos, familiares, en esta tarde le doy gracias a Dios porque me da la gracia de poder meditar en su palabra. Más que nada, es una gran bendición para las personas que escucharon en esta tarde. Si tienen ahora sí que alguna duda, no duden en mandar un mensaje en el privado. Yo con gusto les poder responder a cualquiera de sus dudas. Y para eso está este perfil, para que conozcan la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que los hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es veraz, todo hombre mentiroso. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Acompáñenme y despidamos esta lectura con una oración para terminar. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde, porque qué maravillosa es tu palabra, Señor. Esa piedra angular, Señor, representa a nuestro amado Señor Jesucristo, Padre. Padre, te pido por las personas que ahora sí que escuchen tu palabra, ábreles el entendimiento para que puedan discernir a tu palabra, puedan creer a tu santo evangelio, que Jesús ya murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Padre, te pido por la ciudad de Cancún, Quintana Roo, llénala de misericordia. Ten misericordia de esta ciudad. Te pido por cada uno de los siervos de toda la misión. Padre, próximamente estarán en el campamento mundial en la ciudad de Sucre, Bolivia. Padre, bendícelos, llénalos de gracia, guárdalos, Padre. Se está efectuando la predicación en ese país, Señor. Te pido igual por el siervo de la ciudad de Mérida, Yucatán, llénalo de gracia. Él también participará en ese evento, Señor, donde mucha gente va a recibir tu evangelio, Señor, van a creer en tu evangelio, Padre. Padre, te pido por cada uno de todas las personas que escucharon este live, llénalos de tu misericordia para que puedan creer a tu palabra y puedan recibir la salvación a través de creer que Jesús ya murió por nuestros pecados. Te lo pido y oro en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.